Como hemos dicho en el vídeo anterior, uno de los mecanismos más importantes de acción de los tóxicos es el derivado de los compuestos o especies reactivas, los cuales producen alquilación y arilación de las moléculas. Para entender este proceso, hay que considerar que la unión se produce entre sustancias electrofílicas del xenobiótico y nucleofílicas, macromoléculas biológicas como las proteínas y los ácidos nucleicos, llamándosele aducto a esta unión. Los epóxidos son los metabolitos más reactivos de los formados en los procesos oxidativos de la fase 1 de la biotransformación, confiriéndole a la molécula propiedades cancerígenas. En general, los compuestos reactivos se forman como consecuencia del paso del xenobiótico por los procesos de biotransformación, fundamentalmente en procesos de óxido-reducción en los que interviene el citocromo P450, formándose los compuestos electrofílicos. Por su parte, elementos como el cadmio y el mercurio tienen afinidad por compuestos nucleofílicos uniéndose a grupos tioles de las proteínas. Entre estos compuestos, los denominados radicales libres son de gran importancia en toxicología. Un radical libre es una especie química con uno o más electrones desapareados que pueden producirse por radiaciones ionizantes, fotólisis, tanto por luz solar como por luz ultravioleta, por oxidantes como el ozono, por iones de metales como el cobre y el cromo, y por mecanismos enzimáticos en los que interviene el citado citocromo P450. Estos radicales libres ocasionan reacciones en cadena, las denominadas reacciones radicalarias, produciéndose más radicales libres que finalmente actúan con grupos nucleofílicos, produciendo daño tisular y cáncer. Los radicales libres pueden formar las denominadas especies reactivas de oxígeno, como el anión superóxido, el peróxido de hidrógeno y el radical hidroxilo, los cuales se producen al ser reducido parcialmente el oxígeno molecular por reacciones enzimáticas y no enzimáticas. Otra forma reactiva es el singlete o singulete de oxígeno, el cual también se puede formar por la acción de metales de transición. Todas estas formas de oxígeno, con capacidad oxidante, son fuertemente lesivas para la célula, dando lugar a procesos inflamatorios y citotóxicos. Así pues, podemos encontrar dentro de las especies reactivas de oxígeno radicales libres, como el superóxido, el hidroxilo y el hidroperoxilo, y no radicales, como el peróxido de hidrógeno, el ozono y el singlete de oxígeno. En este sentido, el estrés oxidativo es considerado como uno de los procesos más importantes en el desarrollo de patologías por exposición a xenobióticos. El fenómeno como tal, producido por estas especies reactivas de oxígeno parcialmente reducido o por sus equivalentes, generados en el ciclo redox, es un claro ejemplo del desequilibrio entre la producción de moléculas oxidantes y la presencia de antioxidantes. Endotoxinas bacterianas y herbicidas como el paraquat son ejemplos de sustancias que siguen estos mecanismos de acción. Cuando uno de estos radicales libres actúa sobre ácidos grasos insaturados, se produce un hidroperóxido. La cadena de reacción se mantiene gracias a la intervención de un nuevo radical alquilo, produciéndose así la oxidación de los lípidos de membrana o lipoperoxidación. En esta peroxidación lipídica se libera malonildialdehído, siendo este un marcador de interés en la evaluación analítica del proceso, además de ser también un compuesto electrofílico capaz de reaccionar con proteínas y con el ADN. Por otro lado, las especies reactivas de oxígeno también oxidan proteínas y ácidos nucleicos, tanto el nuclear como el mitocondrial, pudiendo provocar la aparición de procesos tumorales. La anteriormente citada alteración de la homeostasis del calcio, por alteración de las proteínas que regulan el calcio intracelular, puede provocar la activación de proteasas como las endonucleasas, caspasas, calmodulina y proteinquinasas y fosfolipasas, participando todas ellas de forma directa en la muerte de la célula, por necrosis y apoptosis. Un ejemplo de tóxicos que producen activación de las endonucleasas es la TCDD
o 2,3,7,8-tetraclorodibenzoparadioxina y el tributilestaño, los cuales inducen la apoptosis. En los procesos de muerte celular se produce el daño del citoesqueleto, siendo este un mecanismo que producen, por ejemplo, sustancias procedentes de setas como la amanitotoxina y herbicidas como el dicuat y paraquat, entre otras. Al igual que existen estas especies reactivas de oxígeno, existen especies reactivas de nitrógeno, de cloro, etc., abarcando tanto a radicales libres como a moléculas oxidantes. Finalmente, otros mecanismos de acción están relacionados con los peroxisomas, orgánulos portadores de oxidasas y catalasas. Se sabe que determinadas sustancias, como plastificantes y herbicidas, son capaces de activar a un receptor de proliferación de peroxisomas, incrementándose las peroxidaciones y la posibilidad de desarrollar un cáncer. El organismo tiene mecanismos de defensa contra el estrés oxidativo, mediante la síntesis de proteínas, como las denominadas de shock térmico, las chaperonas, las cuales realizan la proteólisis de proteínas anormales. No obstante, algunos tóxicos pueden inactivarlas. Frente a los radicales libres, las células se defienden mediante la actuación de diversas enzimas, como la superóxido dismutasa, con cobre, zinc-cobre, manganeso o hierro, que transforma el superóxido en peróxido de hidrógeno. Por su parte, la catalasa y la glutatión peroxidasa, con selenio, descomponen el agua oxigenada. Otras enzimas que intervienen en la interrupción de la peroxidación lipídica son la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, la glutatión reductasa y la glutatión peroxidasa selenio dependiente, siendo también interferida por la acción de la vitamina E. Por su parte, el glutatión es un potente antioxidante, reductor, captador de radicales libres y cosustrato de la enzima glutatión peroxidasa, conjugándose igualmente con compuestos lipófilos con grupo electrofílico y catalizándose la reacción por enzimas glutatión S-transferasas. Así, en individuos expuestos a estos tóxicos se puede detectar una elevación de las glutatión transferasas. Por su parte, existen mecanismos inmunitarios, en teoría defensivos, que pueden intervenir en las reacciones frente a los xenobióticos, pero de forma negativa para el organismo. Así, el sistema inmunitario puede estimularse cuando el tóxico actúa como un antígeno, dando hipersensibilidad y alergia, distorsionarse, produciendo procesos autoinmunes e incluso bloquearse por eliminación de las células inmunitarias que se han alterado, produciéndose inmunosupresión e inmunodepresión. Elementos metálicos como el cromo, níquel, plomo, cadmio y mercurio, insecticidas como los organoclorados y dioxinas, entre otros, pueden producir alguno de estos efectos.